Hola a todos, junto con mi compañero Andrés Felipe Hernández y quien les habla, Ana María Naranjo, les vamos a presentar sobre LoveDA, un dataset para la teledetección de la cobertura terrestre. Bueno, en el contenido de esta presentación vamos a encontrar qué es LoveDA, sus autores, algunos conceptos matemáticos encontrados o unos conceptos de inteligencia artificial también, los métodos empleados como diseño, construcción, el conjunto de datos, un caso de estudio, la inferencia del dataset, un caso de aplicación y por último unas referencias bibliográficas. Bueno, ¿qué es LoveDA? LoveDA no es un modelo como tal de inteligencia artificial, sino un dataset, que es un conjunto de datos para entrenar modelos de inteligencia artificial. Este conjunto de datos eh, tiene dos finalidades, que es cumplir dos tareas, que son la segmentación semántica y la adaptación de dominio no supervisada. Su nombre proviene del inglés Land Cover Domain Adaptative, como se puede observar acá abajo, donde toman estas letras resaltadas en rojo, formando el nombre del dataset que es LoveDA. Bueno, sus autores, em, como se observan acá, eh, Junjue Wang hoy en día es investigador de proyectos en el Laboratorio de Aprendizaje Automático y Análisis de Datos Estadísticos de la Universidad de Tokio. Obtuvo su doctorado en fotogrametría y teledetección en la Universidad de Wuhan en el año 2024. Shuo Sheng hoy en día es investigador postdoctoral en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford. Obtuvo su doctorado en fotogrametría y teledetección en la Universidad de Wuhan en el año 2023. Aliong Ma es doctor en ingeniería, investigador asociado en la Universidad de Wuhan, especialista en procesamiento de imágenes de teledetección, optimización multiobjetivo y aprendizaje profundo. Otros de los autores es Xiaoyan Lu. Ella tiene un doctorado en el Instituto de Tecnología de Harbin y trabaja actualmente en la Escuela de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Harbin. Ella investiga en física de materiales, física del estado sólido y ciencias de los materiales. Finalmente, Jan Fei Chon es miembro senior del IEEE. Obtuvo la licenciatura en Ingeniería de la Información y el doctorado en Fotogrametría y Teledetección por la Universidad de Wuhan, en China, en el año 2002 y 2007 respectivamente. Desde el año 2010 es un catedrático del Laboratorio Estatal Clave de Ingeniería de la Información en Topografía, Cartografía y Teledetección de la Universidad de Wuhan. Además, fundó el Grupo de Investigación en Extracción, Análisis y Aplicaciones Inteligentes de Datos de Teledetección. Eh, bueno, como podemos observar, la mayoría de los autores de este conjunto de datos son, en su mayoría, son hombres. También podemos observar que todos son personas asiáticas. Bueno, como conceptos matemáticos encontramos eh, la varianza. Esta es una medida de dispersión que cuantifica la
de un conjunto de datos con respecto a su media. La distribución es la forma en que se reparten los valores de una variable. Em, También encontramos la normalización. Esta es la transformación de los datos para que estén en una escala más manejable y que ésta evite que una variable con números muy grandes domine sobre otras que sean números más pequeños. También se encontró la primera ley de Tobler, aunque no es como tal un concepto matemático. Este es un principio de geografía espacial que dice que todo está relacionado con todo lo demás, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las lejanas. Encontramos también límite superior, que es un valor que acota por arriba a otros valores. Estadística también se puede ver mucho en el artículo consultado. Y la estadística, pues, es una rama de las matemáticas que se encarga de recolectar, describir y sacar conclusiones a partir de datos encontrados. Los falsos positivos, estos son aquellos, son casos donde donde un sistema dice que hay algo cuando no lo hay. En realidad, no hay nada. La media es una medida de tendencia central y esta es útil para encontrar un valor central que represente un conjunto de datos. La desviación estándar, también una media de dispersión en estadística y esta indica qué tan dispersos están los datos con respecto a su media. También encontramos la simetría, que esta se refiere a la propiedad de un objeto y que no cambia cuando se transforma de cierta manera. También encontramos la función media simple. Esta se refiere a una función que recibe varios números y devuelve su media. La combinación, esta es un proceso de mezclar varias cosas. En este caso sería variables. La ponderación, así que se refiere a asignar un peso a cada elemento para indicar qué tan importante es al promediar. La divergencia, esta se refiere a la medida de qué tan diferentes son las distribuciones de probabilidad. En cuanto a valores medios, son pues los valores promedios de una variable de un grupo de datos. Homogeneidad, nos podemos referir a datos que que son iguales o parecidos. Y finalmente, inferencia, este es un proceso en donde se saca conclusiones sobre una población, pues usando una muestra, probabilidades, em, lo cual permite estimar parámetros y comprobar pues lo que se esté estudiando. Bueno, para conceptos de inteligencia artificial que debemos tener en cuenta para nuestro dataset, empezamos por Deep Learning, que por su traducción en inglés es un aprendizaje profundo. Es un subcampo de Machine Learning que utiliza redes neuronales con múltiples capas para aprender y tomar decisiones de grandes volúmenes de datos. Esto le permite aprender directamente de los datos a reconocer objetos, textos o sonidos sin programar reglas muy explícitas. High Spatial Resolution, por su traducción es alta resolución espacial, es la capacidad de un sistema cámara o satélite de capturar detalles de los objetos que resulta en imágenes más nítidas y detalladas. La representación semántica es la forma numérica de capturar el significado de algo, como una palabra, imagen, píxel o región, de tal forma que permite que el modelo manipule significados de forma matemática y estas cosas parecidas tienen representaciones parecidas. La transferibilidad es la capacidad de lo aprendido por un modelo para servir en otros datos o tareas.
También tenemos el aprendizaje semántico y transferible, que es el aprendizaje de representaciones con significado, que además se pueden utilizar en otros dominios, haciendo que el significado del del modelo que aprende, no dependa demasiado solo del conjunto de datos, sino que tenga un aprendizaje autónomo. La segmentación semántica de la cobertura terrestre es una técnica de visión artificial que asigna una etiqueta de clase a cada píxel de una imagen, generando un mapa donde cada píxel tiene una clase como bosque, cultivo o agua. Es como las máscaras. Adaptación de dominio no supervisada es la adaptación de dominio cuando el nuevo dominio no se tiene en etiquetas, solo datos sin clasificar, haciendo que el ajuste del modelo sea solo usando características de nuevas imágenes sin saber cuál es la clase verdadera. Las pseudoetiquetas son las etiquetas falsas generadas por el propio modelo usando sus predicciones en datos sin etiquetas. Esto permite entrenar mejor usando datos sin etiquetar, manipulándonos como si tuvieran etiqueta, aunque quede algo imperfecta. Las redes neuronales son un tipo de algoritmo de aprendizaje automático inspirado en el cerebro humano que utiliza nodos interconectados o llamadas neuronas para procesar datos y reconocer patrones complejos. Los nodos o neuronas es la capacidad básica de procesamiento en una red neuronal que realiza clasificación binaria. Cada neurona detecta patrones simples, mientras que muchas neuronas detectan patrones más complejos. La normalización transferible es la normalización diseñada para que los parámetros que aprende sobre medias, desviaciones y demás estadísticas funcionen bien cuando se aplica el modelo en otros datos o dominios, lo que ayuda al modelo de entrenamiento en un conjunto de datos se adapte mejor a otro sin desajustarse por cambios de escala o distribución. La normalización adaptativa es la normalización en cuanto a cuyos parámetros se ajustan automáticamente según el dominio, imagen o lote de datos, y permite que el modelo se adapte a la forma en que normaliza dependiendo de las características del nuevo conjunto de datos. El descenso gradiente estocástico es un algoritmo de optimización que entrena modelos de aprendizaje automático de forma eficiente utilizando pequeñas muestras aleatorias de los datos llamadas mini lotes o batches. En lugar de procesar todo el conjunto de datos a la vez, esto reduce la carga computacional y acelera el proceso de entrenamiento, especialmente en conjunto de datos grandes, aunque puede ser más ruidoso y menos estable que el descenso de gradiente regular. La matriz de confusión es la tabla que evalúa el rendimiento del modelo de clasificación comparándolo con valores reales de predichos por el modelo y permite ver en qué clase se equivoca el modelo y cómo. La entropía cruzada es una medida que indica qué tan diferentes son las distribución de verdad y distribución predicha por el modelo. Esta, en cuanto más alta es, peor está clasificando el modelo, por lo que requiere más entrenamiento para interpretar y minimizar esta medida. Los factores de modulación son los números que multiplican o modulan la importancia de ciertas características, permitiendo resaltar algunas partes de la información y atenuar otras. La ponderación de normalización es el uso de los pesos específicos dentro del proceso de normalización para ajustar a la contribución de cada dominio. Y esto permite que la normalización no solo se estandarice, sino que se ajuste también a la importancia relativa de distintas partes de la entrada. Bueno, como métodos empleados en este trabajo, los principales son la segmentación semántica, que esta identifica colecciones de píxeles y las clasifica de acuerdo a sus diversas características. Y la adaptación de dominio, esta es un área de investigación dentro del aprendizaje por transferencia, donde su objetivo es adaptar modelos entrenados en un dominio para que funcionen correctamente en otros modelos que no fueron entrenados en el dominio inicial.
Bueno, como una descripción detallada y general sobre este dataset y más que el dataset, como su construcción, eh, su puesta en práctica, fue de esta manera. Entonces, bueno, a diferencia de los demás conjuntos de datos ya existentes, este dataset tiene dos dominios en específico, el dominio urbano y dominio rural. Estos dominios ponen a prueba debido a la presencia de tres retos en específico que se encontró durante el trabajo. Los objetos multiescala, que son aquellos que presentan las mismas categorías con la diferencia de que se encuentran en paisajes geográficos diferentes, lo que aumenta la variación de su escala, a pesar de que la imagen esté a una misma escala. Como segundo reto, encontraron las muestras de fondo complejas. Esta la definieron como los objetos de cobertura terrestre que no son de interés. Finalmente, el otro reto son las distribuciones de clase inconsistentes. Estas se refieren a las distribuciones de clase diferente de cada una de las escenas, tanto urbanas como rurales, donde en las urbanas se encuentran más objetos artificiales como lo son edificios, vías y pues construcciones realizadas por el hombre, mientras que en las rurales se encuentran objetos naturales como los bosques, cuerpos de agua y demás. Bueno, entonces, para iniciar este procedimiento, los autores seleccionaron las áreas y escenas a trabajar, las cuales fueron tres ciudades en China, que fueron Nanjing, Shanzhou y Wuhan. Estas imágenes fueron adquiridas en el año 2016 desde Google Earth. Bueno, la suma de todas estas imágenes adquiridas suman un total de 536,15 kilómetros cuadrados. Con estas, allí se definieron 18 áreas administrativas a las cuales denominaron las escenas. Bueno, estas fueron divididas en dos para que cada dominio contenga las mismas cantidades de imágenes. Entonces, 9 áreas administrativas para el dominio urbano y 9 áreas administrativas para el dominio rural. Asimismo, se evaluaron los métodos avanzados de segmentación semántica y adaptación de dominio no supervisado. Bueno, también se llevaron a cabo experimentos exploratorios que abordan los desafíos explícitos ya mencionados anteriormente, los tres retos encontrados para el presente conjunto de datos, para así inspirar a investigaciones futuras sobre este tema, que abarquen estas dos tareas en específico. Entonces, en la tabla se puede observar los trabajos relacionados. em, en la parte inferior se puede observar el dataset en cuestión de análisis, que es LogDA. En el año publicado, el sensor que usaron para adquirir las imágenes, el área, las clases, cuántas imágenes se utilizaron y las tareas que hace, que se puede observar que es el único dataset que se usó para dos tareas al mismo tiempo. También, además, se puede observar que las imágenes tienen una resolución espacial de 0,3 metros. Esto significa que cada píxel representa aproximadamente 30 centímetros en el terreno. Esto permite ver objetos a buen detalle em, y también permite una buena segmentación por píxel de las clases a definir, que pues más adelante se mencionarán cuáles son las clases. Bueno, siguiente a esto, se realiza un registro geométrico que consiste en alinear las imágenes a una referencia espacial
y preprocesamiento, donde cada área se cubre con imágenes de 1024 por 1024 píxeles sin solaparse, basándose en la primera ley de Tobler, que anteriormente se mencionó que todo está relacionado con todo, pero lo está más los objetos cercanos que los lejanos. Bueno, los conjuntos de datos para entrenamiento, validación y prueba se dividieron de tal manera que sean espacialmente independientes. Bueno, tras esta división de las imágenes seleccionadas, se realizó un proceso de anotación donde se incluyeron anotadores profesionales y un proceso de inspección riguroso. Este proceso fue realizado por estudiantes y profesores del grupo de investigación RS IDEA. Este grupo de investigación es de la Universidad de Wuhan en China. Bueno, en esta imagen podemos observar la contabilización del número de objetos y de píxeles etiquetados. Entonces, en esta primera gráfica podemos observar que el dataset del OPDA tiene tanto más objetos como mayoría de píxeles y el radio del círculo representa las clases anotadas. Entonces, tiene tanto más objetos anotados como clases. En el segundo y tercer gráfico podemos encontrar los objetos de cada clase y en la tercera gráfica los píxeles de cada clase. Bueno, como este dataset fue creado para realizar dos tareas, la primera, que es la segmentación semántica, en esta tarea se usaron arquitecturas y las variantes más utilizadas en la teledetección con este conjunto de datos. Las redes seleccionadas fueron 11 y estas fueron UNET, UNET++, LinkNet, DeepLab B3+, SPNet, FSN8S, PAN, Semantic, VPN, HRNet, FARSEC y FactSec, como lo podemos ver acá, estos métodos. Además, se utilizó la intersección sobre la unión para la precisión de la segmentación semántica. Esta técnica es una métrica estándar para evaluar qué tan bien coincide una predicción con la verdad del terreno en segmentación, haciéndola por cada clase, además de la media de la intersección sobre la unión, donde se realizó en todas las categorías. La velocidad de inferencia se reporta con una sola entrada de 512 por 512 píxeles repetida 500 veces utilizando fotogramas por segundo. Entonces, este cuadro es un resultado de la segmentación obtenida por cada arquitectura con este conjunto de datos, donde resaltan como en negrilla los mejores datos obtenidos pues por cada método utilizado, por cada arquitectura, cuáles fueron los mejores resultados, los más óptimos. Durante el entrenamiento, luego de haber dividido las imágenes para los tres procesos de entrenamiento, validación y prueba, se utilizó el optimizador de descenso de gradiente estocástico, que en este caso es el algoritmo que actualiza los pesos del modelo para que el error baje con un momento de 0,9. Esta es una inercia que acumula el rumbo de los gradientes para avanzar más estable y rápido. Y se utilizó una regularización de L2 de 10 a la -4. Este es un elástico que evita que los pesos crezcan de más y el modelo memorice para que sobreajuste.
La tasa de aprendizaje utilizada se estableció al inicio de 0,01 con un algoritmo de aprendizaje POLI. Este algoritmo de aprendizaje POLI va bajando la tasa de aprendizaje a medida que se entrena con una curva polinómica. Bueno, las iteraciones utilizadas para el entrenamiento fueron fijadas en 15.000 con un lote de 16. Es decir, que por paso se entrenan con grupos de a 16 imágenes para que el cálculo sea estable y quepa en la GPU. Para aumentar los datos, se recortaron las imágenes aleatoriamente, las originales, eh, y se crearon parches de 512 por 512 píxeles con simetría y rotación aleatoria. La arquitectura base utilizada en todas las redes se preentrenaron en ImageNet, que es una base de datos a gran escala con más de 14 millones de imágenes anotadas. De la anterior tabla presentada, se desligan las siguientes tres observaciones que destacaron los autores de este artículo. Bueno, UNED++ supera a UNED gracias a sus conexiones anidadas entre diferentes escalas. Otra observación es que entre las distintas estrategias de fusión, UNED++, Semantic FPN, LinkNet y HRNet superan a DeepLab V3+, lo que demuestra que la fusión entre capas funciona mejor que la función dentro del módulo. Finalmente, que HRNet supera a los demás métodos debido a su sofisticada arquitectura donde las características se intercambian repetidamente entre las diferentes escalas. Por eso había recalcado que los resultados más óptimos o los mejores son los que están acá en negrilla. Bueno, además se realizó una supervisión adicional de fondo, ya que debido a la alta resolución de las imágenes, muchos objetos se clasificaron erróneamente como fondo. Em, Como lo muestra acá las matrices de confusión, em, y para abordar este problema se basaron en Semantic FPN, diseñado para la supervisión adicional. Bueno, finalmente, para la visualización de los resultados para esta tarea de segmentación semántica, se muestran 5 con la arquitectura de red poco profunda, donde esta arquitectura, la C, apenas reconoce la carretera debido a su limitada capacidad de extracción de características y los demás métodos que utilizan capas profundas proporcionan mejores resultados. Mm, bueno, aún así se nota pues la diferencia de los resultados para cada arquitectura. La segunda tarea para este conjunto de datos es la adaptación de dominio no supervisada, bueno, en el cual los métodos avanzados se evaluaron con este conjunto de datos, donde el enfoque original está basado en métricas DDC, y se aprobaron dos enfoques de adaptación de dominio no supervisado, que son los convencionales y son entrenamiento adversarial y el autoaprendizaje. Entonces, acá los resultados se muestran en esta tabla. Bueno, se implementan los anteriores métodos mencionados. Estos métodos adoptan el mismo extractor de características y discriminador. Bueno, específicamente utilizaron DeepLab V2 con ResNet 50 como extractor y el discriminador se construyó con capas totalmente convolucionales. Bueno, finalmente se tienen que los métodos de autoaprendizaje producen los mejores resultados que los métodos de entrenamiento adversarial. Pero bueno, aún se puede observar que hay mucho margen de mejora. Y finalmente, las diferencias entre los entornos, tanto urbanos como rurales, limitan la generalización de los enfoques de aprendizaje profundo en la cartografía de
de la cobertura terrestre. El conjunto de datos para este dataset está conformado por 5.987 imágenes de alta resolución. em, s- Exactamente 166.768 objetos anotados. Las tres ciudades mencionadas, Nanjing, Changzhou y Wuhan en China, 18 distritos administrativos y los dos dominios urbano y rural. Bueno, para el caso de estudios cogimos una red de fusión de atención sucesiva multiescala para la extracción de cuerpos de agua en imágenes de teledetección, donde se usó el dataset LoveDA para evaluar la capacidad del modelo y extraer cuerpos de agua en escenas urbanas y rurales. Como lo hemos estado mencionando, LoveDA es originalmente un dataset de múltiples clases, pero en este caso se adaptó únicamente para que la tarea fuera binaria, para que trabaje solo con dos clases, donde encuentra agua y donde no encuentra agua. Para lograr esto se tomaron las máscaras originales del dataset y se reconstruyeron nuevamente una a una en imágenes binarias, donde los píxeles quedaron etiquetados como agua, permanecieron como con un valor de 1, mientras que las demás clases se agruparon con un valor de 0. Y con estas máscaras se creó un conjunto de entrenamiento centrado exclusivamente en la teledetección de cuerpos de agua, en las imágenes urbanas y también rurales. El entrenamiento centrado se seleccionaron al azar y tanto las imágenes como sus máscaras correspondientes se recortaron en mosaicos de 256 por 256 a partir del tamaño original de 1024 por 1024. Esto generó más de 63.000 muestras para entrenamiento y más de 15.000 para prueba. El OpDI fue fundamental debido a su complejidad, ya que los cuerpos de agua presentan formas muy variables, tamaños y cuerpos pequeños y regulares, y además de escenas que contienen ruido como sombras, vegetación o estructuras que pueden confundirse con agua. Estas máscaras permitieron evaluar que el modelo era capaz de identificar correctamente los entornos y diferenciar el agua de elementos más ruidosos. Finalmente, eh, el estudio de caso entró a evaluar las métricas como la medida de coeficiente F1 de precisión y exhaustividad, eh, el μ, que es la intersección sobre unión promedio, que mide qué tanto se parece la máscara predicha a la máscara real, y la exactitud o precisión real. En cuanto a la inferencia del dataset LoveDA, tenemos que lo primero que se realiza es la importación de las librerías como Torch, Build y Matplotlib. Esto sigue siendo la estructura que se usa en el cuaderno Jupyter. Después cargamos nuestras imágenes que pueden prevenir directamente del dataset LoveDA o de fuentes externas, siempre y cuando sean en formato RGB. Y opcionalmente también se pueden cargar las máscaras cuando se desea comparar la predicción del terreno con las imágenes que se preprocesan aplicando los pasos que se utilizaron en el entrenamiento. Estas imágenes se redimensionan a 512 por 512 píxeles y se normalizan para finalmente transformarlas en tensores, mientras paralelamente se carga el modelo entrenado, que en nuestro caso lo llamamos Best Model of the Eye Point, que correspondió a una arquitectura basada en ResNet UNet en modo de evaluación, como se logra ver en la inferencia. Y después de esto, ya una vez que la imagen está procesada el, y el dataset cargado, se realizan inferencias mediante un forward pass, obteniendo y aplicando las máscaras finales predichas para después obtener las máscaras y aplicarlas para aplicarles un procesamiento y mapear la predicción a la paleta de colores del OFDA, ignorando la clase 255 cuando aparece y generando una máscara
visualizable en los mismos tonos que recomienda el FDA. En caso de que la imagen tenga una máscara real, se puede evaluar la predicción calculando métricas como mu o la matriz de confusión. Exactamente como se logra ver en la diferencia o en el cuaderno Jupyter anexado. Finalmente, el sistema permite exportar los resultados que se generan a partir de máscaras predichas y la predicción del dataset. Cabe aclarar que para este entrenamiento se desarrollaron únicamente 10 épocas debido a la complejidad de, de carga de datos. Únicamente se demoraron 10 épocas, se lograron 10 épocas que tardaron un aproximado de 7 horas en completarse. Entonces, a partir de esto, tuvimos los siguientes resultados. Esta es una imagen urbana 3515 del dataset LoveDA que cuenta con su respectiva máscara. Em, a la izquierda podemos ver la imagen original que corresponde a una zona urbana con edificios, carreteras, vegetación. En el centro aparece la máscara real del dataset, donde cada color representa una clase diferente, como edificios, carreteras, agua, vegetación, agricultura, cada una con su respectiva colorimetría y su leyenda en la parte inferior. Y a la parte derecha encontramos la predicción generada por nuestro modelo entrenado. Esta comparación nos permite evaluar visualmente qué también está el modelo y qué tan capaces de identificar y segmentar cada una de las clases en un entorno urbano complejo. Podría mejorar si le podríamos poner más clases y entrenarlo de una mejor manera, con un mejor equipo y mejores recursos. Para la siguiente también usamos una imagen rural, en este caso una imagen rural, que especifica la imagen 2550 a la izquierda de la imagen original, donde predominan áreas agrícolas, vegetación y algunas estructuras construidas. La imagen del centro aparece la imagen de máscara verdadera del dataset, donde cada color identifica una clase como agricultura, vegetación, edificio, carretera. Y a la derecha vemos la predicción del modelo, que nos permite comparar visualmente su desempeño y en este caso podemos notar que el modelo es capaz de diferenciar bastante bien las zonas agrícolas y las áreas construidas. También utilizamos no solo imágenes del dataset, también para un ejemplo práctico tomamos eh, una imagen de un municipio de Colombia, en este caso es una ortofoto de un municipio de Antioquia. Esta la tomamos y la exportamos en tamaño 1024 por 1024, igual que el dataset del mismo tamaño, como está entrenado el dataset. Y pues al ser generada con drones y no satelital, como con las mismas características que está el dataset LoveDA, tuvimos un buen resultado utilizando este método de entrenamiento. Vemos que detecta muy bien el agua, las carreteras y algunas partes de vegetación. Por último, realizamos una prueba con una imagen descargada desde Google Earth y el resultado es que podría mejorar con un mejor entrenamiento y ajuste para este tipo de imágenes satelitales. Esta es una imagen de Mosquera, Cundinamarca. Vemos que toma algunas zonas bien como las zonas verdes algunas y las vías algunas las toma bien y las construcciones. Se puede mejorar con más entrenamiento y mejor capacidad de equipo. Nuestra referencia bibliográfica y el link a donde se encuentra el cuaderno Jupyter utilizado. Y muchas gracias por su atención.